Colombia sigue con alta percepción de corrupción. El país completa 12 años sin avances en percepción de corrupción, según Transparencia Internacional. Colombia se ubica en el puesto 96 entre los 180 países evaluados, mejorando 3 puestos en comparación con el año anterior, pero sin lograr una variación significativa. Colombia se mantiene entre 36 y 37 puntos sobre 100 desde el 2012. Para esta medición, los países que más se acerquen al cero indican una corrupción muy elevada y 100 es ausencia de corrupción. El país obtuvo esa calificación a partir de datos proporcionados por 8 fuentes que miden los niveles percibidos de corrupción en el sector público. Según la opinión de analistas, académicos e inversionistas internacionales y nacionales, en aspectos como la asistencia de sobornos en trámites de negocios, la desviación de recursos públicos en el Ejecutivo, la sanción efectiva a casos de corrupción, la corrupción política, el abuso de poder en el sector judicial, policial y militares, entre otros aspectos. Entre los caminos que debe seguir el país para salir del estancamiento en el que se encuentra, la organización Transparencia por Colombia ha insistido en la necesidad de proporcionar protección a denunciantes de actos de corrupción, tanto para los casos de soborno transnacional como a nivel nacional. La percepción de corrupción es fuertemente afectada cuando no se sanciona de manera efectiva situaciones de abuso de poder y desviación de recursos públicos, indicó la entidad. En el último año, la opinión pública ha conocido información sobre irregularidades en el ejército que se suman a casos de corrupción de años recientes en la justicia y sectores que cuentan con altos niveles de inversión pública, como salud, educación e infraestructura. Está visto que uno de los actores que más genera percepción de corrupción tiene que ver con la clase política. Por ello, se propone como uno de los caminos a seguir impulsar una profunda reforma política. La noticia nos habla del alto nivel de corrupción que se vive en Colombia desde hace más de 12 años, donde no se ve ningún tipo de avance en este tema. Según Transparencia Internacional, eso lo miden por puntos, donde 100 no es corrupción y 0 es corrupción. Colombia está entre los 36 y 37 puntos, lo que significa que el país va retrocediendo. Los actores de mi noticia son Transparencia Internacional, analistas académicos e inversionistas internacionales, sector jurídico, Transparencia por Colombia, ejército, policías y militares. Todos estos hacen parte de la ideología de derecha y el escenario es Colombia. No estoy de acuerdo con el título porque se habla de una percepción y no de una realidad, que es lo que vivimos diariamente. Para nadie es un secreto que Colombia es uno de los países más corruptos y eso lo podemos evidenciar en los sectores económicos, administrativos, sociales, políticos, etc. Tampoco podemos hablar de un cambio cuando el pueblo sigue votando por los mismos políticos que han vivido en la corrupción. Para nosotros mejorar necesitamos salir de la ignorancia que tenemos y empezar a educarnos y saber a quién vamos a seguir realmente. Colombia será sede del Foro Económico Mundial Capítulo América Latina. Creo que Colombia ha sido vista como un destino para la inversión y el hecho de que nuestro país sea la sede del Foro Económico Mundial Capítulo Latinoamérica año 2021 muestra que Colombia es vista como un escenario atractivo para que se adelanten negocios en sectores estratégicos en América Latina. Dijo este jueves el presidente Iván Duque al concluir su participación en la edición 50ª del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Durante los 2 días que el mandatario participó de este foro, al que acuden los más importantes líderes políticos y económicos del mundo, Duque sostuvo más de 40 reuniones bilaterales con inversionistas interesados en traer al país recursos en tecnología, energías renovables, desarrollo industrial, agua y saneamiento. Este jueves, precisamente, el mandatario se reunió con 22 inversionistas de sectores como Industrias 4.0, fondos de pensiones, telecomunicaciones, comercio, aeronáutica, infraestructura vial y portuaria, alimentos y bebidas, entre otros, a quienes les mostró las oportunidades para invertir en Colombia. También tuvo encuentros con los primeros ministros de Luxemburgo y de Estonia, el presidente interino de Venezuela y el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Duque destacó que con su participación en esta cumbre mundial se afianzó la relación bilateral con otros jefes de Estado,
para que haya más comercio, más inversión y para desmontar la doble tributación, teniendo Colombia un porvenir mucho más atractivo para la inversión internacional. Como dije en el resumen, el contexto histórico de esta noticia se inicia este 23 de enero, cuando el presidente Iván Duque asistió a este foro, el cual es la versión número 50 y tuvo lugar en Davos, Suiza. Esperamos que para el 2021 este sea aquí en Colombia. Los actores de esta noticia son el presidente Iván Duque, los inversionistas con los que pudo conversar, los primeros ministros de Luxemburgo, de Estonia, el presidente interino de Venezuela y el presidente del banco. El escenario de esta noticia es en Davos, Suiza, donde se presenció el foro, y las ideologías es derecha y capitalista. Considero que este foro es un gran avance para Colombia debido a que nos va a ayudar de una manera evolutiva en nuestra tecnología, en nuestra economía y demás ámbitos muy beneficiosos para nuestro país. Sin embargo, creo que se debe mirar bien el manejo económico que se va a dar a todas estas inversiones, debido a que no sabremos que también sean repartidas por nuestro mandatario. Aproveche sus cesantías para comprar vivienda. El 14 de febrero es el plazo para que las compañías consignen a trabajadores. Cada año las empresas pagan a sus trabajadores las cesantías correspondientes al último año laborado. Estas equivalen al salario de un mes si trabajó el año completo o la proporción al número de meses trabajados. En este año, las compañías tienen plazo hasta el 14 de febrero para consignarles a sus empleados las cesantías en el fondo donde están afiliados. Además, los trabajadores deben de tener en cuenta que con el sueldo de enero le deben pagar intereses de las cesantías del 2019. Uso de las cesantías. Aunque el objetivo principal de este dinero es que sea usado en caso de desempleo, también puede retirar sus cesantías para educación superior, ya sea suya o de un miembro de su familia, o para comprar, construir o remodelar vivienda. De acuerdo con lo expresado por Asofondos, en el 2019 los trabajadores destinaron un monto de 5,9 billones de pesos, principalmente en fines asociados con desvinculación laboral y vivienda, seguidos por educación. En vivienda, el monto que se invirtió fue de 3,1 billón de pesos. Requisitos para retirarlas. En la mayoría de los casos necesitará presentar el documento de identidad original y una fotocopia, una carta de autorización por parte del empleador, que incluya datos como nombre completo, número de documento, el valor autorizado y el motivo del retiro, y los datos de la cuenta a la cual se realizará la transferencia, bien sea propia o de un tercero. Tenga presente que algunos fondos le permiten realizar este trámite en línea. A los cerca de 6,4 millones de trabajadores que recibirán este año dicha prestación social, el gremio les recuerda que las cesantías son un ahorro de vital importancia, especialmente cuando el mercado laboral se toma tan inestable, recalcó Asofondos. En resumen, la noticia nos cuenta que las compañías deben de pagarle a sus trabajadores sus cesantías dependiendo el año laborado anterior. El objetivo principal de las cesantías es para usarse por los empleados en caso de que sean despedidos o renuncien de sus empleos. Eso es para que no queden desahuciados y tengan con qué sustentarse mientras consiguen otro empleo. Asofondos recomienda que estar afiliado a un fondo de cesantías es muy importante, ya que con este se puede como asegurar un mínimo sustento en caso de ser despedido, y en ese momento es muy necesario, ya que el entorno laboral en Colombia es muy inestable. En el contexto histórico de esta noticia nos remontamos al año 1945, en el cual se implementó la primera ley que sugería a los trabajadores afiliarse a un fondo de cesantías. Durante varios años, varias décadas, se fue implementando nuevas leyes, pero en el año 1990 se hizo obligatoria la ley de que todo trabajador tenía que estar afiliado a un fondo de cesantías.
Y en la actualidad pues esto se sigue presentando y es algo muy factible y confiable para las personas trabajadoras. Yo pienso que es muy importante que con esa noticia los muchos trabajadores que hay en el país se enteren sobre lo importante que es tener un fondo de cesantías, que estén afiliados a ellos, porque con eso se pueden asegurar algunas cosas en caso de quedar desempleado. Si tú puedes perder empleo, puedes ya conseguir sustento y aparte de eso podrías conseguir así trabajo más fácil al estar afiliado a un tipo de fondo de cesantías. También pienso, respecto al título de la noticia, que se debería aprovechar las cesantías para comprar como viviendas. No creo que sea como tan fácil decirlo así, porque solo se paga un mes de un año laboral. Entonces, uno tendría que trabajar por muchos años en una compañía o tendría que ganar un sueldo muy alto. Pero de todas maneras, esto sí podría servir mucho, estar afiliado para en caso de quedar desempleado. En las próximas presidenciales habrá voto electrónico. Alexander Vega explica cómo funcionará la primera cédula digital y sus ventajas. Puede afirmarse que los colombianos tendrán cédula del siglo XXI a partir del segundo semestre de este año. El registrador nacional del Estado Civil, Alexander Vega, anuncia que la cédula será digital y en su código biométrico o chip se incluirán todos los datos de vida que el ciudadano autorice incorporar, como su historia clínica. El registro civil también será digital. Por otra parte, el registrador Vega revela que en el próximo mes de octubre, en las elecciones de los consejos de juventud, se usará el voto mixto, voto manual y voto electrónico. El registrador Vega afirma que hay que modernizar nuestra cédula y volverla más segura, que sea documento digital de identificación integral. Además, revela que este proceso será gradual y sin costos adicionales ni traumatismos para los ciudadanos. El cambio será voluntario. En resumen, esta noticia trata sobre la cédula digital que estará disponible en Colombia a partir del segundo semestre de este año, la cual será digital y llevará incorporada en un chip los datos esenciales que la persona que la posee desee incorporarla. También estarán incorporados en ella el registro civil. El contexto histórico de esta noticia se da gracias a que el registrador Alexander Vega tomó esta idea de Francia, la cual ya implementó la cédula digital y les ha ido de maravilla con esta idea. El escenario es nuestro país, Colombia. Las ideologías, el registrador Alexander Vega maneja la ideología de derecha y los actores son el registrador Alexander Vega, la Registraduría Nacional Civil. En mi opinión, me parece demasiado útil esta forma de implementar la cédula digital, ya que en países como Francia, que está implementada, se ahorran demasiado tiempo en trámites que antes llevaban demasiado tiempo, y en Colombia esto es demasiado demorado, así que van a agilizar un poco el sistema, por ejemplo, de salud o el sistema judicial con esta implementación de la cédula digital. Incertidumbre por el efecto del coronavirus en la economía mundial. Se teme que el virus debilite la economía china, tal como pasó en 2003 con la pandemia del síndrome respiratorio agudo grave. La rápida propagación de un virus mortal desde China está en la mente de los inversionistas de mercados emergentes a medida que dimensiona su impacto en la economía global. La preocupación de que el brote se convierta en algo similar a la pandemia del síndrome respiratorio agudo grave de 2003, dado que los mercados de China están cerrados por las festividades del Año Nuevo Lunar, los activos de la nación en el extranjero cayeron bajo presión. El yuan en el extranjero cayó a su nivel más débil de este año y se acercó a 7 por dólar, mientras que un fondo europeo negociado en bolsa y enfocado en China cayó 6%. Encaminado a su mayor descenso desde mayo, el número de muertos en China por el virus aumentó a al menos 80 personas y los casos confirmados de contagio en el país asiático se elevaron a más de 2.700.
El brote de coronavirus de Wuhan tiene el potencial de tener un grave impacto en las acciones chinas y de hecho todos los activos de riesgo global. Dado que las valoraciones están elevadas, las clases de activos ya son vulnerables a los cambios en la percepción y los recuerdos del importante impacto económico del SRAG puede causar estragos en la confianza del mercado, dijo el estratega jefe de Principal Global Investor en Londres. Mientras los operadores evalúan el impacto del virus en las empresas y el consumo de China, la lectura del sector no manufacturero del índice de gerentes de compras del país puede ofrecer señales preliminares de sus efectos en el sector de servicios. El acuerdo comercial de fase 1 que se logró con Estados Unidos este mes, junto con la recuperación de la demanda mundial, había mejorado las perspectivas para los sectores fabril y de exportaciones de China en 2020. China extendió el feriado de Año Nuevo lunar hasta al menos el próximo lunes para ayudar a detener la propagación del virus. Dejando de lado los temores del contagio, los inversionistas de mercados emergentes estarán atentos esta semana a las decisiones de tasas de interés en Estados Unidos y otros países. Desde el principio del año 2020 se han registrado bastantes casos de contagio de este virus, el cual proviene desde China. Los actores de esta noticia son los ciudadanos y las empresas de China, los inversionistas y todo el mundo. El escenario sería China y la ideología sería capitalista. Considero que el verdadero motivo por el que podría haber un desequilibrio en la economía es por falta de información, ya que este virus no viaja por las exportaciones, no vive en los objetos y necesita una célula viva. Distintas investigaciones han confirmado que este virus es causado debido a la ingesta de animales salvajes que mantienen muy malas condiciones higiénicas. Una de las maneras de reducir la propagación, creo que es de hacer el control desde las grandes entidades, es no permitir el consumo de estas especies.